Buenas noches, doctor. Y comenzaré con la exposición del ensayo referido al tema de la reforma agraria. Como bien sabemos, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas tuvo un periodo de gobierno entre 1968 y 1980. Este fue uno de los intentos más interesantes e importantes para cambiar el destino del Perú desde su independencia. Este gobierno tenía un carácter dictatorial encabezado por el ejército peruano. Además, este se dividió en dos fases. La primera fase comprendida entre 1968 y 1975, presidida por el general Juan Velasco Alvarado, mientras que la segunda fase fue presidida por el general Francisco Morales Bermúdez. En el primer periodo se expropiaron principalmente empresas extranjeras que por más de medio siglo controlaban sectores importantes como la producción y exportación de petróleo, cobre y zinc y otros metales de gran demanda en el mercado internacional, como los eran las empresas International Petroleum Company o la Cerro de Pasco Corporation o también la Marcona Mining Company, así como otras empresas extranjeras que controlaban sectores estratégicos de la comunicación y servicios de telefonía, así como también sectores de la industria química, como aquellas que se dedicaban a la producción de cemento. Todas estas fueron expropiadas y convertidas en empresas estatales. Por otro lado, durante el gobierno de Velasco Alvarado, en Perú se llevó a cabo una serie de reformas tanto económicas y políticas, siendo una de las más destacadas la estatización de los factores de producción, incluyendo la tierra. Además, se implementaron medidas para proteger la industria nacional, como la imposición de altos aranceles a los productos importados y controles de precios sobre los alimentos y otros productos básicos. El gobierno también adoptó una postura nacionalista en aspectos sociales y culturales, como la reforma educativa y la oficialización del quechua como lenguaje nacional. Sin embargo, estas acciones también generan controversia, como la expropiación de diarios y medios de comunicación de alcance nacional. La reforma agraria que planteó Juan Velasco Alvarado fue un proyecto ciertamente que favorecía al país, pero textualmente, ¿no? Pero al implantarlo en la realidad, otro sería el caso, fue algo erróneo, lo que provocó posteriormente consecuencias para el Perú tanto socialmente, políticamente como económicamente a la vez. En primer lugar, se realizaban expropiaciones a empresas de distintos tipos, sin compensación alguna, claro, puesto que sus tierras se usaron para las tasas oficiales que eran usadas para pagar los impuestos y no por su valor de mercado, claro, ¿no? Lo que provocó posteriormente el cierre de dichas empresas, el quiebre de dichas empresas y ocasionó despidos masivos a los trabajadores de ese sector. También se realizaron migraciones de los pobladores de los Andes hacia la parte de la costa, ¿no? Por otra parte también se realizaron la entrega de los latifundios agrícolas a los pobladores para que de cierta manera trabajen la tierra, ¿no? Pero esto, a pesar de ello, no alegró de cierta manera a los pobladores del todo, ¿no? Ya que tenían también ciertos descontentos por parte de la población hacia el gobierno por los distintos hechos históricos también que sucedieron también en esa época, ¿no? La separación de la sociedad y el valor que se le otorgó a la población fue mejorando para bien, pues se fue conociendo que los hacendados eran personas naturales como cualquier otra sin distinción, ayudando a que la discriminación bajara. Pero aún así ni con todo eso desapareció, puesto que hasta el día de hoy sigue habiendo discriminación. Por un lado también está presente el aspecto político, que se vio afectado tanto a los partidos de derecha como a los partidos de izquierda, pues estos declararon un atentado entre sus derechos de propiedad, como también se vieron afectados por la ley del sindicalismo campesino, puesto que esta potenciaba la concientización política
formándose así organizaciones de campesinado. Bueno, para concluir, queremos dejar en claro nuestra posición, que nosotros consideramos que la reforma agraria no fue la mejor opción para la sociedad que tenía Perú en ese momento, y puesto que no se pudo integrar muy bien a la misma y no hubo el apoyo que se esperaba. ¿Por qué? Porque esta se dio a través de la compra forzada de grandes latifundios, que podían incluir propiedades medianas y propiedades pequeñas también. La valorización de estas fue a través de bonos, fueron expropiaciones y se entregaron a través de bonos. La mayoría de las tierras fueron hacia cooperativas formadas por campesinos y ex trabajadores, lo cual el 76% de las tierras expropiadas se distribuyeron a esos campesinos o ex trabajadores. La distribución de los hacendados hacia los trabajadores se debía como a un trueque, digamos, ¿no? Y era un cambio que se hacía de las tierras, y las tenían que trabajar 15 días de cada mes gratis, generando así un tipo de sistema feudal en el que habían los señores feudales y los siervos, por así decirlo, que eran los campesinos. Por otro lado, siguiendo lo que dice mi compañera, los indicadores del bienestar disminuyeron en nuestro país y pasó a ser uno de los peores países en la tasa de nutrición de toda la región. Además, uno de los objetivos era mejorar el nivel de vida del campesino. El buen inicio no se mantuvo, para terminar al final empeorando enormemente. La producción agraria nacional sufrió considerablemente a partir de 1971. La producción de los 13 principales cultivos del país bajó un 18%, por lo que pasamos a ser el país con mayor porcentaje con la contribución de la productividad al crecimiento agropecuario, a cesar en negativo. Bueno, con esto doy terminado el trabajo de mis compañeros y mío, sin antes decirles que en introducción se encuentra Gaspar Pérez Rosmel, Vilma Cama, Stephanie Rosario. En desarrollo se encuentra Olguín Amezquita, Carlos Alberto, Yauri Puma, Jean-Pierre Daniel. Y en conclusión, Lázaro Quispe, Danaela Zariat y Viejo Andrea Díaz, Fabricio Alonso. Muchas gracias, eso es todo.